buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 23 de junio del 2025. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Procedimiento Penal Acusatorio. Felicitaciones por el día de hoy, el Día Nacional del Abogado, a todos mis colegas. Y bueno, éxitos en sus labores, así como los admiro por sus deseos de superación académica y más, pues, por estudiar en el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas del Conocimiento. Hoy vamos ya a empezar la unidad curricular, vamos a dar un breve repaso o señalamiento en lo que respecta al plan de evaluación. Este plan de evaluación ya está en el aula virtual. Comprende 2 actividades o compromisos académicos que ustedes deben elaborar bajo los siguientes aspectos. Un primer ensayo académico con una ponderación del 50%. Este ensayo académico solamente de contenido debe ser entre 15, no menos de 15 ni más de 20, conforme a la normativa APA. Igualmente, pues debe ser subido en formato PDF. Y el ensayo académico como tal, ustedes saben que son procesos de reflexión, disertación escrita en prosa, con un análisis profundo, en todo caso, sobre los puntos expuestos en la actividad de evaluación. Entre ellos son el sistema penal acusatorio, las características, quienes intervienen en ese procedimiento penal acusatorio, el papel de las partes y demás. No es que van a colocar de manera textual cada uno de esos aspectos, sino tienen que hacer procesos de argumentación y reflexión sobre esa temática. El ensayo pues tiene una estructura interna, no con esto tampoco les soy enfática, deben colocar títulos y subtítulos, sino su estructura es que debe tener una introducción, un desarrollo y conclusión. Esa es su estructura interna, o sea, va en el contexto, ¿ok? Y un resumen, sus descriptores, sus palabras claves, lógicamente referencias bibliográficas. Y las referencias bibliográficas, la portada, el índice, si le llegan a hacer, aunque los ensayos por lo general no llevan índice, pues no se cuenta. Lo que se cuenta propiamente como contenido es desde el resumen hasta su conclusión. ¿Okay? Como indiqué, pues tiene una ponderación del 50% y está disponible desde el día de hoy hasta el 27 de julio. El segundo compromiso académico que deben realizar es una exposición virtual. Consta de la unidad 3 y la 4. Entre ellos es la estructura del proceso penal, cómo está organizada la jurisdicción penal, derecho penal acusatorio, derechos de las víctimas, derechos de los capturados, de los acusados, procesados y demás. Esa es la exposición virtual, con una ponderación también del 50%. Debe ser con un límite entre 3 minutos y 7 hasta 10. Bueno, va a depender en todo caso del medio tecnológico que ustedes usen a los fines de que lo puedan cargar. En la plataforma solamente van a colocar el enlace para que yo cuando lo abra pues me redireccione a donde ustedes lo hicieron, si es por el canal de YouTube mayormente, o si pueden comprimir el video y lo suben a la plataforma, perfecto, si la plataforma se los acepta comprimido. Si no, pues la forma más fácil, se pudiera decir, es que ustedes lo realicen por el canal YouTube privado y en la plataforma me colocan el enlace que me va a guiar a ese video, ¿ok? Tienen que hacerlo con el fin de que yo lo pueda observar de esa manera. También está permitido desde el día hoy hasta el 27 de julio. Si bien es cierto, en la plataforma pues hay temas o fechas específicas, esto es a los fines de que a ustedes no se les congestione pues las actividades. Ya saben pues que tienen un plazo abierto, pero pues tampoco se les olvide de las actividades, los compromisos académicos que deben cumplir. Si tienen alguna duda con respecto al plan de evaluación, perfectamente me pueden escribir por la mensajería de la bandeja de entrada o la mensajería del aula virtual que se encuentra pues allí plasmada una vez ustedes ingresen a su aula virtual, a la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Bueno, eso en líneas generales es el plan de evaluación. En cuanto a mi presentación, bueno, soy abogada. Para los que no me conocen, mi nombre completo es Adriana Lourdes Bautista Jaimes.
Soy egresada de la Universidad Católica del Táchira, especialista en Derechos Humanos, especialista en Derecho Procesal, especialista técnica en Criminología y Criminalística, magíster en Derecho Penal y Criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. He dado clases en diversas universidades del país. Inicié mis labores académicas en la Universidad Bolivariana de Venezuela, posteriormente en la Fermín Toro, en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en convenio con la UNI. Hoy en día me mantengo con el Instituto Superior de Investigación y Posgrado. También di clases en mi alma mater, la Universidad Católica del Táchira. También actualmente pues soy directora de TFM en la Universidad de España. Estoy en Estados Unidos como producto de otras de mis pasiones académicas, que es la enseñanza, y bueno, estoy aprendiendo otro idioma y a su vez estoy estudiando o haciendo un máster en Derecho estadounidense, leyes estadounidenses, con el fin de saber, conocer cómo es el sistema jurídico propiamente de aquí. Eso en líneas generales, pues, es mi resumen y mi trayectoria. Estoy a la orden en lo que ustedes consideren que los pueda apoyar u orientar. Y bueno, con eso vamos a ya iniciar entonces lo que es propiamente el programa académico, hablando un poco de lo que es el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio, bueno, pues es un modelo de justicia penal basado en la oralidad. Recuerden que antes en Venezuela teníamos el proceso inquisitivo, que era escrito. Hoy en día, con la transformación, pues es un sistema penal acusatorio que es oral, público, lógicamente teniendo otros principios como la contradicción y la igualdad entre las partes. Sustituyó pues el sistema inquisitivo, como lo dije, donde el juez inclusive investigaba y juzgaba por una de las funciones, pues está claramente separadas, ¿no? El Ministerio Público es el que acusa. Recuerden también que el Ministerio Público tiene dualidad de funciones, no solamente es acusador, sino también es parte de buena fe. La defensa, pues por supuesto, alega sus propios aspectos para defender, y el juez es el que juzga o es el director del proceso. En Venezuela, pues el sistema penal acusatorio está principalmente regulado por el Código Orgánico Procesal Penal y se estructura pues bajo principios similares a los de otros sistemas acusatorios, pero con las particularidades propias del contexto jurídico venezolano. El código pues ha sido objeto de reformas. En un primer momento tenía pues inclusive la jurados o la constitución de jurados, luego tribunal mixto, pero producto de la misma sociedad y del avance, pues ese sistema como tal de jurados no prosperó. El sistema de participación ciudadana mixto, inclusive con escabinos, y hoy en día pues un tribunal unipersonal en distintas fases, que pues efectivamente emite sentencia de acuerdo a lo que se valore y se pondere en el proceso como tal y en sus diferentes fases, dependiendo de la fase en que se encuentre, ¿ok? Las características del sistema penal acusatorio en Venezuela, bueno, pues presenta oralidad. Las audiencias son orales, lo que permite mayor transparencia y dinamismo. Publicidad, el proceso es público, salvo excepciones por razones de seguridad o protección de las víctimas. Contradicción, en cuanto a la publicidad, inclusive en el sistema venezolano hay una jurisdicción que es jurisdicción ordinaria, que es el proceso de adultos, y jurisdicción especializada en el caso de adolescentes. Jurisdicción especializada en el caso de materia de responsabilidad penal de adolescentes. Este principio de publicidad no existe, existe privacidad o reserva. Los procesos en adolescentes son netamente reservados, ¿ok? También tenemos la contradicción. Las partes pueden debatir y contravenir las pruebas, concentración e inmediación. El juez debe presenciar directamente las pruebas y las audiencias. La presunción de inocencia, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Efectivamente, hay una sentencia definitivamente firme que declare la culpabilidad o el grado de responsabilidad penal de esa persona. Hay una separación de funciones, el Ministerio Público investiga, acusa, tiene parte de buena fe, porque si existen elementos de convicción que no demuestran la participación directa de esa persona, pues también puede solicitar sobreseimiento o archivo fiscal, ¿no? El juez juzga y pues la defensa, como su nombre lo dice, defiende. Los sujetos procesales, nos encontramos con el imputado, que es la persona a quien se le atribuye un delito.
La víctima que puede participar activamente en el proceso, inclusive se puede querellar o puede presentar una acusación particular propia, privada. El defensor pues garantiza el derecho a la defensa técnica del imputado, puede ser un defensor público si el imputado no cuenta con los medios económicos para sufragar los gastos de un defensor privado, o un defensor privado si cuenta con los medios económicos para hacer uso de esa defensa privada. Y el Ministerio Público pues dirige la investigación penal y formula pues la acusación. En todo caso, si existen elementos de convicción que efectivamente comprometan la responsabilidad penal de esa persona. Un juez, que es un órgano imparcial que controla pues la legalidad del proceso y dicta sentencias, y una policía de investigación que actúa bajo la dirección del Ministerio Público. El rol propiamente del juez, pues en Venezuela no investiga, como ya dije, ni acusa propiamente, sino que garantiza el respeto al debido proceso, autoriza pues medidas cautelares y actos de investigación, dirige las audiencias, controla la legalidad de las pruebas, emite decisiones y sentencias con base a la prueba debatida en juicio. Cada juez, dependiendo de su etapa, pues tiene diferentes roles y funciones, y lógicamente pues es garante de la Constitución, ¿no? Principalmente. Etapas del proceso penal. En Venezuela tenemos 4 etapas o fases, que es la fase de investigación o fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio oral y la fase de ejecución. La fase de investigación, su objetivo pues es reunir elementos de convicción, actores claves, Ministerio Público, policía, defensor. Esos son los actores propiamente claves de allí, de la fase de investigación. El rol del juez pues autoriza medidas como allanamientos, detenciones preventivas, inspecciones y demás. Fase intermedia, su objetivo es determinar si existe mérito o no para ir a juicio. También en todo caso, si no existe mérito o el imputado se acoge a alguna de las fórmulas de solución anticipada como admisión de hechos, pues también es una de sus funciones, ¿no? Y el objetivo es tratar de resolver la controversia allí, en fase intermedia. Si no se puede, pues bueno, pasaría a la siguiente fase, que es la fase de juicio, donde se van a dilucidar aspectos propios del proceso y verificar si hay o no responsabilidad del imputado. El rol del juez, pues también en fase intermedia decide sobre la admisión de las pruebas y si se abre o no el juicio oral, y aspectos importantes como oposición y resolución de excepciones. O sea, se oponen excepciones y el juez pues debe resolverlas. En la fase de juicio oral, el objetivo es debatir públicamente las pruebas. El rol del juez pues dirige el juicio, valora las pruebas y dicta sentencia. En fase de ejecución, pues se activa cuando el tribunal de juicio o el tribunal de control remite efectivamente la sentencia firme. ¿Por qué el tribunal de control? Porque si hay una admisión de hechos, pues lógicamente suprime la etapa de juicio, la fase de juicio, y pasa directamente al tribunal de ejecución porque hay una sentencia firme condenatoria. En todo caso tiene que ser condenatoria, y el tribunal de ejecución es el que la va a ejecutar, como su nombre lo dice. Y si es el tribunal de juicio, bueno, porque como producto del debate de las pruebas, pues se determinó la culpabilidad de esa persona y pues pasa a fase de ejecución, donde ya hay una sentencia condenatoria. Igualmente, pues la supervisión judicial, en cuanto al juez de juicio y ejecución, controla que la pena se cumpla, aquí en el caso de jurisdicción ordinaria, porque en el caso de jurisdicción especializada, pues no podemos hablar de penas, sino de sanciones, pero también existe un juez ejecutor donde va a vigilar el cumplimiento de la sanción y va pues, a hacer que se ejecute esa sanción, ¿no? Conforme a derecho, y que efectivamente pues también se respeten los derechos fundamentales del penado, del sancionado en el caso de adolescentes. Hay beneficios que se aplican en jurisdicción ordinaria, en jurisdicción de adolescentes no se aplican este tipo de beneficios, no hay beneficios procesales. En jurisdicción de adolescentes hay revisiones de sanciones, por decir, más gravosas a menos gravosas, o modificación o sustitución, como ya indiqué, de sanciones, o eximente de alguna sanción, dependiendo del contexto como tal, pero pues no se aplican beneficios procesales en jurisdicción de adolescentes. Esto se aplica a los beneficios procesales en jurisdicción ordinaria. El condenado, pues en jurisdicción ordinaria, puede solicitar fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, como suspensión condicional de la pena, libertad condicional, redención por trabajo o estudio.
Y pues hay resolución de incidencias sobre traslados, quejas por condiciones de salud, por decir, o de reclusión, solicitudes de revisión, entre otras cosas que ya son propiamente del tribunal, pero también compromete a veces aspectos administrativos y pues el tribunal va sopesando qué tipo de incidencias puede resolver y cuáles no, cuáles da lugar o son admisibles o no son admisibles. Va a depender pues de lo que efectivamente compromete al penado en ese caso. Igualmente, pues el juez de ejecución tiene un papel activo y garantista totalmente. Entre sus funciones destaca pues vigilar el cumplimiento de la sentencia, resolver peticiones del penado, de la defensa del Ministerio Público, otorgar o negar beneficios procesales, que son muy importantes según los requisitos legales, ordenar traslados o cambios de régimen penitenciario, proteger los derechos humanos del condenado, especialmente en contextos de hacinamiento o trato inhumano. Los entes involucrados, bueno, pues propiamente es el tribunal, en este caso de fase de ejecución, el tribunal de ejecución como órgano judicial competente, el Ministerio Público que puede intervenir si hay irregularidades o violaciones de los derechos, la defensa pública o privada que representa al penado en solicitudes o reclamos, la dirección del centro penitenciario, o sea, del centro donde está recluido el penado, le ejecutan materialmente la pena y reporta al tribunal, que igualmente pues dentro de cada centro penitenciario existe un equipo multidisciplinario que va a verificar o va a hacer diagnóstico del penado y de su proceso de evolución, son los que van a remitir los informes, van a verificar si efectivamente ese penado tiene buen comportamiento dentro del recinto carcelario, si efectivamente le procede algún tipo de beneficio al emitir un informe, porque si ese penado está estudiando, está trabajando, está haciendo algún tipo de redención, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, pues que pueda actuar en defensa de los derechos del penado. Existe un marco normativo, lógicamente, que es el Código Orgánico Procesal Penal igualmente, a partir del artículo 400 y algo, 70 por ahí, el Código Orgánico Penitenciario, que regula pues los beneficios y condiciones de reclusión y derechos de los privados de libertad, y pues lógicamente que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, pues que permiten orientar también a los tribunales de ejecución sobre ciertas fórmulas, ciertos delitos, ciertas alternativas, porque pues existen algunos hechos punibles que no son aptos para hacer o darles beneficios procesales, como los delitos considerados de lesa humanidad o tráficos de drogas en mayor cuantía, pues son delitos que efectivamente no admiten beneficios procesales. En Venezuela, pues el proceso penal, como ya indiqué, se estructura propiamente en esas 4 etapas: fase preparatoria, fase de investigación, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. Retomando en cuanto a los roles propiamente en cada uno, en el juez de control pues autoriza esas medidas como allanamientos, interceptaciones telefónicas, garantiza el respeto a los derechos fundamentales del imputado y de la víctima, decide sobre las medidas cautelares como la prisión, la libertad bajo fianza, bueno, medidas cautelares que se puedan pues solicitar, ¿no? En la fase intermedia, lógicamente que hay un control formal y material de la acusación inclusive, depura, si se puede decir, el proceso del caso y decide si hay mérito o no para juicio, porque hay un control. Cuando hablo de control formal, si efectivamente la acusación en este caso pues reúne los requisitos de forma y de fondo para ser declarada admisible. Si los reúne, pues hay una admisión completa; si no los reúne en su totalidad, pues inadmisible; o si los reúne parcialmente, pues una admisión parcial de la acusación. Si hay, va a verificar el fondo, si efectivamente el hecho que en un principio fue imputado encuadra en el tipo penal indilgado en la acusación. Son aspectos de fondo, pero sin entrar al fondo propiamente, solamente haces una valoración en cuanto a la tipicidad, porque no puede llegar allí como juez de control en fase intermedia a verificar aspectos propiamente de fondo, como a declarar la responsabilidad penal de alguien por las pruebas, porque eso ya le compete pues al tribunal de juicio. Solamente verificar si las pruebas en ese caso son lícitas, necesarias y pertinentes, y si el hecho indilgado pues encuadra en el tipo penal. Por decir, si está hablando de que el hecho que se le indilgó es un robo agravado,
pero en el robo agravado no se le encontró a la persona arma y no aparece dentro de las pruebas ningún tipo de experticia, sí, inspección, nada. Entonces, o sea, lógicamente no se puede considerar que hay arma, no está el elemento, el objeto como tal del delito. No se incautó el arma, entonces el juez pudiera ahí hacer una depuración y verificar que no, o sea, el tipo penal no encuadra en el hecho y pudiera cambiar la calificación a un robo genérico, un robo impropio, o sea, dependiendo pues de las circunstancias, pero es algo muy general sobre la base de que cada tipo penal pues tiene sus elementos determinantes y sus características propias, y esas características es las que va a revisar el juez de control para verificar si ese hecho encuadra en el tipo penal. ¿Okay? Igualmente, pues va a admitir si rechaza o no las pruebas propuestas y va a decidir si hay algún elemento para sobreseer o no, dependiendo de las excepciones que opongan las partes, ¿no? Y en la fase de juicio, pues el objetivo principal es celebrar el juicio oral y público. En el caso de jurisdicción ordinaria, reitero, porque en el caso de jurisdicción de adolescentes, pues no hay publicidad, hay reserva, pero también pues hay que celebrar el juicio oral y reservado. También es contradictorio para determinar responsabilidad penal. ¿Por qué hablamos de contradictorio? Porque hay una parte que defiende, hay una parte que acusa. Si bien es cierto, el fiscal del Ministerio Público tiene dualidad de funciones, se parte de buena fe, pues su papel o su rol principal casi siempre va a acusar. Si en el transcurso del proceso verifica que efectivamente pues es inocente, pues también como parte de buena fe debe solicitar una sentencia absolutoria o dependiendo del aspecto con los textos solicitar el sobreseimiento. Va a depender de la institución procesal que se pueda adaptar y aplicar en ese caso y durante el transcurso del proceso, porque no todas las instituciones procesales son aplicables en esa fase determinante. O sea, cada una tiene su aplicación exacta en el desarrollo de la fase. También pues el juez de juicio pues emite sentencia absolutoria o condenatoria y pues lógicamente también en el transcurso del proceso puede hacer revisiones de medidas de la privación de libertad. También pues bueno, va a verificar todos los aspectos que las partes en el transcurso del juicio pues puedan allí dilucidar o solicitar. Y el juez de ejecución, pues como ya indiqué, su objetivo principal es hacer cumplir la sentencia firme. O sea, ya hay una sentencia de control o de juicio. Esa sentencia, una vez pasado el lapso legal, quedó definitivamente firme. O sea, no fue recurrida, pasó al juzgado de ejecución y él va a velar y hacer cumplir la sentencia con los parámetros que fueron allí impuestos. Y lógicamente, al hacer el ejecútese, pues va a verificar si en algún momento ese penado pues le operan o se le pueden aplicar algunos de los beneficios procesales como libertad condicional, redención de pena, trabajo y estudio y demás. O sea, va a depender por qué se condenó, cuál es el tiempo de condena, si es de los delitos que admiten beneficios procesales, si no es de los delitos que admiten beneficios procesales, el tiempo, si es el tiempo que no supere los 5 años, pues si le pudiera proceder una suspensión de ejecución de la pena. Bueno, todos estos aspectos determinantes va a sacar el cómputo, cuánto le queda, cuáles beneficios le pudieran operar dependiendo del medio, del límite, de las 3/4 partes de cumplimiento de pena, que eso ya es cómputo de la pena, que en materia de adolescentes no existe tampoco eso, cómputo de la pena ni dosimetría penal, porque las sanciones de adolescentes operan bajo revisiones de medida cada 6 meses. Un sistema totalmente diferente porque es un sistema con un objetivo de socioeducar al adolescente con el fin de que se inserte a la sociedad de manera armónica y pacífica. Es más bien de educación, lógicamente con el firme propósito también de que el adolescente internalice que el hecho delictivo que cometió fue como producto de su acción y que por eso está detenido bajo esas ciertas circunstancias, ¿ok? Igualmente, pues el juez de ejecución protege los derechos humanos del penado. Bueno, eso en líneas generales es el sistema penal acusatorio. En las siguientes clases, pues vamos a tocar aspectos más determinantes de cada uno de ellos. Los invito a que ustedes de manera autodidacta pues puedan
verificar, esclarecer todas estas instituciones y en la medida que se den las clases, pues podamos socializar y compartir ese conocimiento. Recuerden que en fase preparatoria, a nivel lo que es ya procedimental en el momento de las audiencias, que se dan, por lo menos en la fase preparatoria, la audiencia puede ser de presentación de detenido como producto de una investigación o en flagrancia. Las dos formas para que una persona sea detenida efectivamente porque hay una investigación y hay una orden de aprehensión o porque la persona que cometió el delito fue detenido en flagrancia, o sea, como el argot popular, con las manos en la masa, con hechos que comprometen su responsabilidad o porque ha sido señalado por la víctima o por el clamor público. En esas audiencias, pues es una audiencia de presentación de detenido como producto de una investigación. El juez, pues, declara sobre el procedimiento, o sea, cuál es el procedimiento a seguir, que casi siempre va a ser el ordinario, porque es por investigación, y la medida a aplicar, puede ser privación o una medida cautelar sustitutiva menos gravosa. En un adolescente es muy parecido también, procedimiento a seguir y la medida a aplicar. Luego, pues, si es una audiencia por flagrancia, no se va el juez a decidir sobre dos aspectos, sino sobre tres. Si califica o no califica la flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida cautelar. Si califica la flagrancia, pues puede irse por procedimiento ordinario o por procedimiento abreviado. Y si es por procedimiento abreviado, pues va a suprimir la fase intermedia y va a pasar a juicio. Si es procedimiento ordinario, se va a abrir la fase intermedia con la interposición de la acusación y pues existen ciertas alternativas allí. Y la medida a aplicar, si es privación o no. Cuando estamos en fase intermedia, pues el juez también tiene diferentes tipos de audiencia. Delitos menos graves, pues pueden proceder inclusive a acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, conciliaciones, va a depender de todo caso del delito, del contexto, qué alternativas a la prosecución del proceso se le pueden aplicar o fórmulas de solución anticipada. Supongamos que sea un delito de robo agravado. Bueno, allí pues no procede acuerdo reparatorio, pero sí procede una admisión de hechos o irse a juicio. Va a depender, o otras alternativas, pero esas son las más comunes, porque, pues bueno, puede ser que también se opongan otro tipo de excepciones, pero eso ya más parte como procedimental, ¿no? Derecho procesal penal. Allí, pues, si admite los hechos, ya se va a decretar una sentencia firme condenatoria por admisión de hechos, y ya no pasaría al juzgado de juicio, sino va directamente a fase de ejecución. Si no admite hechos, pues va a pasar, se abre juicio oral y público, un auto de enjuiciamiento, y en el juicio oral y público pues se va a debatir, se va a dilucidar si efectivamente esa persona es o no responsable. ¿Cómo se va a determinar eso? Con la evacuación de las pruebas que fueron presentadas por el Ministerio Público y las pruebas que fueron presentadas por la defensa, o solamente las pruebas que fueron presentadas por el Ministerio Público, ya que la defensa se puede adherir por el principio de la comunidad de las pruebas a las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Allí se va a dilucidar si efectivamente es culpable o no. Si es culpable, pues hay una sentencia definitivamente firme, pasado el tiempo legal, y pasado ese tiempo legal, pues pasa a la fase de ejecución, quien va a hacer la vigilancia y control de la sentencia. ¿Ok? Bueno, con esto pues terminamos la clase de hoy. Como les dije en líneas generales, en las próximas clases pues nos adentraremos un poco más a las instituciones propias de lo que es el procedimiento penal acusatorio, y me alegra haber compartido estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Fue un placer estar con ustedes y próximamente nos veremos otra vez de manera virtual, una vez pues la universidad fije la fecha. Hasta luego y estamos en contacto. Recuerden que ya tienen tareas por cumplir. Feliz día. Gracias.